todo lo que tiene que ver con la transformación de lo que ya está institucionalizado. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Nada? Pues entonces le pedimos... Sí, maestra Lucía. Sí, dígame. Permítame tantito. La segunda. Por favor, me llamo Lucía Patricia, pero todos me dicen Pati, así es que por favor díganme Pati. Ahorita Gracias, cambia Pati. mi nombre para que me digan Pati, por favor. Pues, muy bien, sí. Sí, Pati. ¿Comentabas que la AACS? ASE Ajá. significa acción social efectiva. Tiene 3 propósitos y logra 3 resultados. El primer resultado es al que le vamos a llamar innovación democrática institucional. Ajá. Se refiere a que con ese tipo de acción social efectiva podemos lograr cambios de todo lo que ya está institucionalizado. ¿Sí? Luego, la siguiente es acción social efectiva de atención de carencias sociales. Por eso es ACS. Y la última es acción social efectiva para el propio desarrollo organizacional y asociativo de la misma organización. ¿A qué te referirás con el último? Ajá, Un ejemplo. Sí, gracias. Como ustedes pueden ver, la última, la de desarrollo organizacional y asociativo, tiene que ver con todos los recursos y capacidades que puedo yo tener como organización para poder hacer las otras dos. Un ejemplo concreto. La sesión anterior hablábamos de cómo un grupo de organizaciones se reunieron, hicieron un movimiento social y demandaron al gobierno que hiciera una ley de fomento, que hubiera un reconocimiento de esas organizaciones para que pudieran tener recursos y poder hacer sus propias actividades. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, para poder demandar eso, pues tenían que tener ciertas capacidades. ¿Cómo cuáles? Pues una capacidad es tener información acerca de cómo se hace una ley, cómo se gestiona la creación de una ley. Si no hubiesen sabido eso, no hubieran podido demandar la creación de una ley, ¿no? Esas mismas organizaciones, si no hubieran tenido recursos para los camiones, no habían podido ir a las manifestaciones. Entonces, desarrollo organizacional significa tener recursos, capital financiero, muebles, inmuebles, capacitación, información, voluntariado, todo ese tipo de recursos, pero también capacidades. Entonces, también si yo quiero hacer un proyecto social, necesito tener la capacitación para hacerlo, el conocimiento para hacerlo, ¿no? Si yo quiero atender carencias en salud, como Susan, y discúlpenme que luego menciono a Susan, pero es que es a la que sí veo porque tiene prendida su cámara. Entonces, como a Susan, gracias, Pati. Bueno, pues no puede atender carencias vinculadas con la salud en materia de cáncer si no tiene conocimientos de qué es el cáncer, ¿no? O Lucero, que nos decía que atiende cuestiones sobre, ahí se me fue Lucero, recuérdame. Autismo. Sobre autismo. Entonces, Lucero no puede hacer ese tipo de actividades si no sabe cómo, o dónde ir a pedir, o con quién relacionarse. Entonces, todo ese tipo de información, de conocimiento, justo todo eso, son capacidades que debe tener la organización. Y todo eso refleja el grado de desarrollo que ha tenido la organización. Pero también refiere al grado de asociatividad.
es decir, el nivel de cohesión que tenemos como grupo, como organización. Porque también si no estamos bien cohesionados, si no estamos bien integrados, si cada rato nos estamos peleando, si discutimos y en lugar de elaborar propuestas estamos peleando y unos se van y ya no regreso, no hay confianza, no hay solidaridad, no hay reciprocidad, pues no hay asociatividad. Entonces, por eso también necesitamos hacer acciones sociales efectivas para nuestro propio desarrollo organizacional y para nuestra propia asociatividad. ¿Vale? Entonces, todo eso, y ya verán cuando lleguemos a ese punto, la cantidad de posibilidades de recursos y de capacidades que pudiéramos tener y también cómo potenciarlas y visibilizarlas. Y es muy importante este rubro porque todo lo que tenemos, hasta cuestiones intangibles, podemos traducirlas como capacidades para generar otro tipo de recursos o para vincularnos con otras organizaciones que nos puedan abonar a esos recursos y a esas capacidades. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, Leti. ¿Resuelta la duda? Gracias, Pati. Sí. Muy bien, perfecto. Pues adelante. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio como para reforzar esto que hemos visto, ¿vale? Cintia, ahora sí nos mandas, bueno, mandas a nuestros colegas y a nuestras colegas y a nuestros colegas a los grupos de trabajo, por favor. Claro, Pati. Voy. Gracias. Yola, ¿qué te parece si vas pidiendo a nuestros colegas que lo vayan presentando? Claro que sí, Pati, gracias. Por ahí estuve en dos salas y qué gusto les decía escuchar el uso de los conceptos por una parte y por otro lado también aprender de sus organizaciones, de lo que están realizando. Entonces, yo me entusiasmé mucho con la actividad. Todos queríamos seguir platicando en cada sala, pero ahora vamos a intercambiar. Yo también en la sala que estuve les decía, bueno, pensábamos 10 minutos, pero oyéndolas, pues se da uno cuenta que hay muchas cosas que se pudieran conversar, ¿no? Y creo, bueno, mejor yo les pregunto al final. Vamos a escuchar a los colegas y las colegas. Sí, justo estábamos platicando en la sala, bueno, si quieren nos vamos en ese orden. Estaba finalizando Laura de Red Mariposa platicándonos sobre lo que están realizando. Ella que además nos decía, bueno, viene de un intercambio, ella es estudiante de Hamburgo, entonces ella está participando en esta red desde hace poquito. Entonces, Laura, si quieres, te decía, seguimos la conversación por acá para que termines de darnos también pues esta charla sobre lo que están haciendo en Red Mariposa y la acción social que identificaba. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Sí, bueno, soy Laura, mi compañera Andrea también está acá, ella es la líder junto a otras personas de nuestra organización. Estamos presentes en 3 países, bueno, ahora 4 con Alemania, México, Argentina y Colombia. Y lo que hacemos es fomentar y fortalecer la salud mental comunitaria. Ahorita estamos trabajando en México, en Ecatzingo de Hidalgo, acá en el Estado de México, y todo es por medio del trabajo en conjunto entre nosotras mismas y con otras organizaciones. Nosotras intentamos ver que las mujeres se empoderen y vean que la salud mental no es un tabú, sino más bien como una herramienta de crecimiento, no solamente personal, sino también profesional, que a partir del trabajo de nosotras, como en no una, digamos, terapia convencional, sino de una forma alternativa, por medio del intercambio de saberes, de experiencias, se logren transformar la vida de las personas. Ustedes saben que a veces la salud mental está como con un tabú, la gente no suele hablar de sus emociones, la gente suele manejar este tema como si fuera algo ajeno, pero es algo que nos afecta a nosotros directamente. Entonces, lo que se busca es, sí, transformar la calidad de vida de las personas, no solamente por medio de grupos de apoyo, sino también por el emprendimiento. También trabajamos con niños. Laura, Sí, Laura, ¿me dejas interrumpirte un sí, minuto? claro, sí.
Fíjate que está bien interesante lo que estás planteando. Ujú, Fíjate cómo nos vas platicando de todo, ¿no? ujú, Eh, ¿Qué te parece si haces un intento por irnos platicando lo que hacen ahora con las ujú. acciones sociales efectivas, de acuerdo a estas modalidades que hemos visto? ¿Qué tal que intentas, si quieres, tres en las cuales tú ubiques una Ujú. acción social efectiva y cómo la vincularías con las otras acciones sociales efectivas? Es decir, ¿cómo vincularías estas tres modalidades de acción social efectiva que hacen ustedes? Pues cuando yo escuché el ejercicio en acción de carencia social, tuve que pensar en el grupo de duelo. Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, muchas personas perdieron sus seres queridos, muchas personas tenían miedo de salir y lo que hicieron mis compañeras fue empezar a reunirse, a empezar a hablar de sus emociones, empezar a darse apoyo entre ellas y todo eso ha sido online. Es un trabajo que está en Latinoamérica y es algo que el gobierno y el Estado no le puso mucha atención a la salud mental y está afectando a muchas personas. Entonces, innovación democrática institucional quizás en el largo plazo, pero no es un objetivo de nosotras. Nosotras nos enfocamos es más en las personas y en esa incidencia en las comunidades. Y en el proceso para lograr recursos, pues, bueno, digamos como necesitamos, por ejemplo, sí, como campañas de donación, con el voz a voz, que es como muchas de las organizaciones sociales se logran financiar y se logran mantener por el apoyo, por la solidaridad que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amigas nos dan y gracias a ese apoyo podemos, así como por ejemplo con este grupo de duelo o por ejemplo con campañas en las comunidades, por ejemplo con niños, como fomentar la salud bucal, es como una respuesta ante esa falta de apoyo y responsabilidad del Estado y es algo que admiro mucho de mis compañeras que tienen la iniciativa y lo han hecho por muchos años de ayudar a las personas en algo que es tan importante, pero que se suele, ¿cómo decirlo? Como ignorar, por decirlo así, la salud mental y comunitaria, algo también muy importante. Muchas gracias, Laura. Muy Bueno, bien, pero aquí Lau, muchas estás. gracias. De la sala 2, me acuerdo que estaban Aleida, Erika, Stephanie, alguien que nos quiera compartir, sí, así aterrizado, como nos lo platicaba también ahorita Laura. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, yo soy Stephanie, soy de Amanque, Estado de México. Entonces, justo ahorita compartíamos con todas en su momento, yo les ponía el ejemplo de nuestro modelo de acompañamiento integral. Nuestro modelo de acompañamiento integral, que es justo somos parte de una red nacional, entonces yo les platicaba y les compartía que justo nosotros damos la atención pues de una carencia social que es la pérdida de la salud, en este caso es el cáncer para nuestros niños. Entonces uno es hacer este modelo, este análisis minucioso de nuestro modelo. Aquí entraba la innovación democrática institucional, porque pues bueno, nos juntábamos en equipo, hacemos el análisis, evidentemente aunque es un modelo que replicamos en varios estados de la República, pues las necesidades no son las mismas en el centro, en el norte como en el sur, entonces nos vamos adaptando. Y adicional, el desarrollo organizacional justo en este modelo y asociativo, es como nuestros recursos y capacidades nos daban para ir haciendo la atención. Yo les platicaba en este momento, pues de la parte del voluntariado, de todas las estrategias que hemos estado haciendo, que hemos estado trabajando constantemente con la comunicación asertiva, con todos estos procesos que se tienen que ir puliendo, adaptados a una parte que, pues bueno, dejó de ser asistencialista y que entonces en determinado momento, pues tenemos que transitar hacia un modelo profesional, que justo es lo que estamos trabajando. Entonces hablaba de todas estas acciones que sí nos ha estado llevando a una mejora continua, pero pues evidentemente pues con alcances, que es algo que en su momento pues no teníamos, ¿no? Como AMANC. Entonces hemos estado transitando por todo este modelo de acompañamiento que sí lleva como varias acciones sociales efectivas que se han estado realizando. Muchas gracias.
Sí, veía que Susan estaba por acá también poniendo atención, viendo también sí, cómo se aterrizaban los conceptos desde Amang. Sí. Susan, ¿quieres seguir tú para vincularlo también como lo Bueno, observabas tú también? realmente nosotros hicimos un trabajo en equipo, la verdad en la sala fuimos como muy participativos y fuimos muy focalizados. Nos fuimos así en la innovación democrática institucional. Pusimos como ejemplo el tema, cómo se ha logrado, por decir, como en el movimiento feminista, el logro, lo del aborto, los feminicidios. Por otro lado, desde AMANC, nosotros, ahora sí que esto es real, hemos trabajado incidiendo en política pública a través de la Ley General para la Detección Oportuna de Cáncer Infantil en la Infancia y la Adolescencia. Con ello, hablaba una de nuestras compañeras que ya se reconoce pues al cuidador primario por sus ausencias para que acuda a llevar a su hijo al tratamiento. Entonces, esta es una ley muy importante que es real y verdadera, que se trabajó desde AMAN y con las autoridades. Y por otro lado, también Ramón participó, nuestro compañero, donde dice que ya con la participación de la sociedad civil organizada, se crea la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entonces, este es el punto número 1 en la innovación democrática, ejemplos reales. Por otro lado, en la atención de carencias sociales, pues prácticamente 3 de las que participamos atendemos el tema de salud. Una de ellas es que trabaja la salud comunitaria, con profesionales brindando la atención. Por otro lado, nuestra compañera de autismo con la atención terapéutica y actividades recreativas. Y nosotros, pues como AMANC, es dar el acompañamiento, que ya lo mencionaba mi hermanita de Estado de México, ¿verdad? Darles todo el acompañamiento para que logren superar la enfermedad, que es la medicina, los estudios de diagnóstico y seguimiento, el acompañamiento psicológico, nutricional, dental, el pago de transporte de su comunidad donde son atendidos, un albergue, alimentación, entre otros. Es decir, todos los elementos para lograr superar la enfermedad. Y por otro lado, en el tercer punto, que es la acción social efectiva con el desarrollo organizacional, mencionábamos algunos ejemplos que también trabajamos, es pues, el presupuesto operativo anual, cómo participamos en convocatorias, ¿verdad? A través de la elaboración de proyectos, cómo nos capacitamos constantemente, prueba de ello, hoy estamos en este taller con ustedes, contamos con una estructura organizacional, un ejemplo de una de nuestras compañeras decía, nosotros trabajamos a través de un cuadernillo terapéutico y también nos compartió Ramón muy buena información que se las has proporcionado tú, Pati, en el tema de registrar el capital intelectual a través de nuestros manuales y procedimientos. Entonces, pues este tema es el contar también en cuanto al capital social con el recurso humano, con el perfil adecuado para brindar la atención a cada uno de nuestra población objetivo. Esos son los ejemplos. Listo, muchas gracias, Susan. Creo que solamente nos falta la sala 3, ¿verdad? Si alguien quiere agregar algo más de lo que hemos visto hasta ahora de todos estos ejemplos. De pronto a mí me gustaría comentar lo que les decía las compañeras, ¿no? Como que de alguna manera estamos trabajando en todos estos temas sin saber que se llaman de esta forma, ¿no? Como que tenemos acciones en cada una de estas áreas, pero no teníamos ese concepto para encuadrarlo ahí, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, como ver cómo podemos hacer esa relación y ponerlo en un lugar donde se pueda como sistematizar, conceptualizar. Sí, muchísimas gracias, Andrea. Justo creo que va a lo que salíamos, ¿no? Que justo que importante el poder ponerle nombre a todo esto que ustedes ya están haciendo, porque justamente ahorita vamos a caminar hacia un tema que es el de la fundamentación argumentada, que tiene que ver precisamente cómo vamos a irnos haciendo de estas teorías, de estos conceptos que nos van a ayudar también a diseñar nuestros proyectos desde la creación de nuestros propios argumentos, a construirlos. Y esto que ahora ustedes lograron colocarle nombre a lo que ya han estado realizando durante mucho tiempo de una manera muy acertada, bueno, ahora tocará también
verlo como eso forma parte también de su propia fundamentación de proyectos. Patti, no sé si quieras agregar algo más para cerrar. Sí, yo quiero exaltar dos cuestiones. Una que me gustó mucho cuando estaba hablando la segunda persona que expuso, que perdí, no anoté, Stephanie. Me gustó mucho porque ella habló de empezamos por reunirnos, ¿no? Cuando hablaba de lo que habían hecho, planteaba que no había atención a esta carencia y dijo, y empezamos a reunirnos, empezamos a agruparnos, a organizarnos. Eso me llamó mucho la atención porque de ahí deriva el nombre de acción social efectiva. Entonces, atender una carencia implica algo gradual. No es que hoy tenemos la voluntad de atender una carencia, como todas las que han mencionado aquí, y ya con eso lo vamos a lograr. No, la voluntad es inicial, pero la voluntad es individual. Y se requiere convertir esa voluntad, compartirla con otros para lograr la agrupación, la asociatividad. Si no nos asociamos, si no nos agrupamos, tenemos muy pocas posibilidades para resolver estas carencias. Y de ahí deriva el nombre de acción social efectiva. Lo efectivo es justo qué grado de solución estás buscando. Y el hecho de asociarnos, de agruparnos, de organizarnos, es ya un pasito, es decir, ya es un grado de efectividad. Ya vamos en la dirección para una solución efectiva de la carencia que visibilizamos o que a veces padecemos, porque muchos y muchas de quienes están aquí han conformado y se han incorporado a ciertas organizaciones o las han propiciado a partir de que han vivenciado esa carencia. Han padecido alguna carencia y por eso fue lo que las incentivó a resolverla de manera efectiva. Y lo primero en esa dirección de efectividad es la agrupación. Entonces, por eso se llama así. Y me llamó mucho la atención porque después, eso fue antes, eso fue, creo que fue Laura o Andrea de Mariposa, pero después me llamó mucho la atención cuando Stephanie estaba hablando y ella incluso rectificó y dijo acciones, todas las acciones, no, acciones sociales efectivas que estamos haciendo. Justo me parece que eso es muy relevante cuando estamos viendo el uso de conceptos, de recursos teóricos, de criterios para clasificar, que nos van a servir justo como capacidades y fortalecimiento organizacional. Pero Stephanie ya mostró ahí que hay una diferencia sustantiva entre lo que hacemos como grupo, que a eso se le llama acción social efectiva, de lo que hacemos como individuos o individuas solitos, que a veces no logramos mucho. Y eso es muy diferente, hay una diferencia abismal, porque justo vamos compartiendo. Alguien decía, es que compartimos saberes. Claro, pues esa es la parte sustantiva de la acción social efectiva. Nadie de manera individual sabemos cómo resolver ese tipo de carencias. No, las padecemos y a veces cuando tenemos esas carencias, a veces nos sentimos hasta impotentes porque quisiéramos tener más recursos, pero también más conocimiento de cómo se resuelve eso, cómo se gestionan la atención, cómo presentarse ante las instituciones, etcétera. Entonces, justo la acción social efectiva implica compartir saberes. En la medida en que compartimos lo que sabemos, las experiencias que tenemos, vamos generando otros conocimientos compartidos.
Y gracias a esos conocimientos compartidos es la posibilidad que tenemos para poder manifestarlo a través de las acciones sociales efectivas. Entonces, me parece que estas cuestiones que de repente pasan desapercibidas en nuestra expresión, hablan ya de una conciencia y de una forma de actuación agrupada que se refleja en lo que hacemos y en la capacidad que podemos ir desarrollando para tener resultados exitosos. Entonces, yo, maestra Yola, con eso me quedo yo con esta cierre, si les parece. No sé si alguien más quiera comentar algo sobre este ejercicio. Sí, perdón, maestra Yola, le voy a dar la palabra a Leti, que está levantando la mano. Adelante, sí, sí, sí. Gracias. Nosotros fuimos de la mesa 3 y bueno, comentábamos, a mí me tocó trabajar con 2 chicas y un joven. Nosotros como asociación nos llamamos Asesoría Jurídica Conciliatoria y Justicia de Paz. Estamos con su acrónimo AJUPAZ, estamos ubicados en Tlaxcala, México, el estado más pequeñito de la República Mexicana, y nos dedicamos principalmente a la mediación, a la promoción y aplicación de la mediación. Poco conocido tema, pero sin embargo de gran importancia para la sociedad. Así como la compañerita Laura se dedicaron a promover la salud mental, nosotros nos dedicamos no a enseñar, sino a mostrar que hay formas efectivas de comunicación que nos pueden evitar muchos conflictos en la vida laboral, familiar, comunal, vecinal, y entonces nos podemos evitar también muchos procedimientos judiciales costosos, desgastantes, y que a veces ni siquiera se pueden resolver. Entonces, estamos ubicados en Tlaxcala. Hay pocas organizaciones. Creo que Laurita pudiera ser también un contacto para nosotros, ya que se dedican a la salud mental. Nosotros, como Innovación Democrática Institucional, estamos participando con algún estudio sobre emociones para la nueva ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos a nivel nacional, la nueva ley que se está todavía elaborando. En acciones sociales efectivas, bueno, nosotros nos dedicamos y ofrecemos nuestro servicio a institutos municipales de la mujer, al gobierno, puede ser municipal, estatal o federal, donde les brindamos nuestro servicio de manera a bajos recursos, a bajos costos, para gente vulnerable, para gente de bajos recursos, para adultos mayores, grupos indígenas. Nos dedicamos a eso, a promoverlo en el estado de Tlaxcala. Y en la desarrollo organizacional, bueno, nosotros trabajamos mucho con jóvenes universitarios. Hacemos convenios, ellos nos mandan jóvenes, puede ser de cualquier materia. Nos han llegado abogados, sociólogos, ingenieros en sistemas, bueno, una variedad de jóvenes estudiantes próximos a graduarse. Ellos participan con nosotros y nosotros les enseñamos las técnicas de mediación. Algo muy, muy enriquecedor, porque a donde quiera que se paren, van a saber cómo mediar un conflicto que ellos tengan, ¿no? Entonces, de esa forma nos hacemos de voluntarios. Pueden llegar adultos mayores a participar con nosotros, llegan jóvenes de Construyendo el Futuro, también hemos tenido. Hacemos como la mediación, no nada más un tema de resolver conflictos, y no los resolvemos con nosotros, sino los resuelven las partes que tienen el conflicto. Nosotros nada más les enseñamos o les planteamos las herramientas, ellas las utilizan y ellos mismos llegan a la solución.
Entonces, no resolvemos conflictos, ayudamos con nuestras herramientas a que las partes resuelvan sus conflictos. Y como les decía, tenemos voluntariados, tenemos jóvenes haciendo servicio social, prácticas profesionales. ¿De qué otra forma nos allegamos de recursos? Pues haciendo rifas, quien nos quiera donar también lo recibimos, ya somos donatarios autorizados. Y bueno, es lo que les puedo comentar. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Leti. Sí, justo todo esto de lo que platicas ahora es algo de lo que vamos a ir comentando también más adelante sobre los tipos de patrimonios, que importante no los borren de su mente todo lo que ahora nos comentabas, Leti, porque así como ahorita pudieron ir clasificando e identificando estos casos de acción social efectiva, bueno, va a ocurrir en otros momentos del mismo seminario, que puedan ustedes esos conceptos, aterrizarlos a su realidad, digo, a veces realidad real, ¿no? Lo que sí están ustedes viviendo de manera continua. Entonces, bueno, ahora sí, pues vamos a pasar a algo que seguramente les va a interesar mucho por lo que conversamos en la sesión pasada y que tiene que ver con estas modalidades de transformación social y su interdependencia, ¿no? Estos niveles que nos van a permitir también ir identificando los diferentes momentos de nuestros proyectos sociales para justo partiendo de esta capacidad de argumentación fundamentada, vayamos desde ahí partiendo para ir elaborando nuestros proyectos sociales, ¿no? Entonces, platicarles como antecedente que hasta el momento desde muchas disciplinas como la sociología, como las ciencias políticas también, la comunicación, bueno, se ha estudiado la argumentación fundamentada precisamente con la intención de ir identificando estos elementos que nos permitan ir construyendo pues argumentos, ir construyendo sobre conceptos, pues nuestro discurso que también resulte coherente y que realmente esté atendiendo incluso a los objetivos para los cuales hemos considerado el diseño de nuestros proyectos, ¿no? Ahora mismo ustedes en el día a día como organizaciones tienen diferentes necesidades sociales. Esto les lleva a buscar todo esto que platicaba ahorita Leti, ¿no? A buscar recursos de diferentes maneras, quizá a través de hacer rifas, de buscar convocatorias, de formalizarse con su donataria autorizada, pero también como parte de la atención a carencias sociales tienen o han ido elaborando diferentes proyectos, ¿no? Entonces, pues ahora partiendo de ello, bueno, vamos a ver que para ir elaborando nuestros proyectos, un primer paso, tanto a nivel, digamos, grupal como también para ya ir arrastrando el lápiz en la elaboración de nuestros proyectos, vamos a desarrollar lo que es el contexto social. Y el contexto social partiendo de identificar y responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Ahora cuando ustedes hablaban específicamente de las carencias sociales que atienden cada una de sus organizaciones, también iban identificando, o si ustedes ahora decían, por ejemplo, hablaban de Amán, Zacatecas, pero también Amán, Estado de México, bueno, comenzaban a situar que incluso el contexto social, a pesar de que estamos en el mismo país, a pesar de que se atiende una carencia social similar, el contexto social de cada una es diferente, ¿no? Incluso vamos a ver un apoyo por parte del gobierno, una conciencia por parte de la sociedad. El trabajo que se ha realizado en cada estado ha sido particular. Entonces, lo primero es partir de nuestro contexto social, de poder explicar qué ha estado ocurriendo. En un segundo momento, bueno, vamos a poder ahora sí delimitar, ya cuando identificamos este contexto social, ¿cuál es esta carencia específicamente que nosotros estamos trabajando? A veces incluso le llamamos nuestra causa, nuestra razón de ser a nivel organizacional. Y entonces buscamos identificar cuál es esa carencia social cuando hablamos de estos derechos que han quedado sin ser cubiertos por el Estado. Ahora mismo también Laura platicaba y decía, bueno, cuando ocurre todo el tema de la pandemia, el gobierno y no solo a nivel nacional, a nivel internacional, los gobiernos estaban enfocados
a la atención de diferentes carencias en términos de salud, en términos políticos, económicos, pero no volteaban a ver a este sector con temas sobre el cuidado a la salud mental, ¿no? Entonces, ahí había una ausencia, una carencia, un reconocimiento a un derecho que no se estaba abordando. Y partiendo de esa carencia o del reconocimiento a ese derecho, es que encontramos estos vacíos sobre los cuales buscamos trabajar. Ya lo decía hace un momento la doctora Patti, ¿no? Decía, bueno, muchas veces nos vinculamos con estas carencias porque hemos sido parte de ellas, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, explicarles en las clases que esto que yo padezco, seguramente identifico que no soy la única que lo padezco. Y así fue como surgieron los primeros tipos de organizaciones, ¿no? De pensar, bueno, yo necesito un techo. Y entonces esos grupos nómadas se comienzan a hacer sedentarios cuando se dan cuenta de que se pueden justo realizar esto que ya decían acá, autoorganizar, porque mi necesidad también probablemente la comparten de al lado, ¿no? Y esta capacidad que tenemos de autoorganizarnos, bueno, también va a hacer que volteemos a identificar y delimitar estas carencias sociales. Ojo, porque en sus propias organizaciones, y ahora mismo lo decían, ustedes no tienen una sola carencia social. Muchas veces a lo mejor dicen, me vinculé a un primer grupo porque yo identifiqué esta carencia, pero en el camino se dan cuenta de que esa la ausencia al reconocimiento de ese derecho fundamental también está vinculada a otra carencia social, que puede estar vinculada quizá a una carencia de salud, a un tema educativo, a un tema laboral, a un tema de género, a un tema de edad, ¿no? Y entonces ahora mismo, bueno, cuando hablaban incluso las compañeras de AMAN, bueno, decían, hacemos todos estos programas en atención a la salud, pero también hemos hecho trabajo en torno a los cuidadores, que es la otra cara también de estas causas, ¿no? Entonces vamos reconociendo otras carencias, pero específicamente cuando estamos hablando de un proyecto social que estamos elaborando, es importante que podamos delimitar cuál es esa carencia con la que vamos a atender este proyecto. Probablemente no sea una, probablemente van ligadas a otras, pero tenemos que delimitarlas de tal manera en que a quien nos lean nuestros proyectos, a alguien que a lo mejor no está vinculado a nuestro sector, tenga claridad de qué es lo que está ocurriendo. A veces pasa incluso que postulamos estos proyectos a corporativos internacionales, ¿no? Y entonces a veces les digo yo, bueno, las necesidades que tenemos o las carencias sociales que tenemos en México son muy diferentes a las de un corporativo que está en Gran Bretaña, ¿no? Porque a lo mejor no pensarían que esa carencia social que existe en nuestro país sea reconocida como una carencia porque está normalizado en su país que el gobierno cumpla con esto, ¿no? Entonces, es importante que en esta argumentación fundamentada también tengamos la capacidad incluso de dar cuenta de esta manera tan delimitada que pueda quedar claro también para otras personas que estén leyendo nuestros proyectos. El siguiente paso va a ser que podamos pues anotar, registrar cuáles han sido los antecedentes de lo que se ha realizado en torno a la atención a estas carencias sociales que ya estamos delimitando. ¿Qué se ha hecho incluso desde nuestras propias organizaciones? ¿Qué han hecho otras organizaciones? ¿Qué se ha hecho a nivel práctico por las organizaciones, por los gobiernos también? ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, también a nivel sociedad civil, a nivel privado, también las propias organizaciones privadas, las empresas, a través de programas de responsabilidad social están participando en la atención a carencias sociales, ¿no? Entonces, vamos documentando estos antecedentes. Otro de los elementos que vemos va a ser importante para identificar estas modalidades de transformación social va a ser el planteamiento de las acciones sociales efectivas. ¿Qué estamos planteando realizar para brindar una solución? ¿Cuál es ese, y decíamos, bueno, vamos a verlo más adelante, este tejido mental? ¿Qué estamos elaborando en nuestra cabeza? ¿Qué ideas están conectando? De tal manera que decimos, esto tiene sentido como una propuesta de atención o de solución a esta carencia que ahora estamos observando. Y este planteamiento de las acciones sociales efectivas incluso pueden ir en los 3 niveles de los cuales ya platicábamos ahorita, ¿no? La atención a carencias sociales, por una parte, la de desarrollo organizacional y asociativo y la de innovación democrática institucional. Vamos después a poder también tener esta oportunidad de profundizar en el tema de la evaluación de estas acciones sociales efectivas, pero lo decía, por ejemplo, ahora Laura, para nosotros la innovación democrática institucional no es un objetivo como organización. Ahora mismo nuestros esfuerzos están centrados
a la atención de carencias sociales. Y en ese mismo sentido, bueno, será importante que nuestras acciones sociales efectivas vayan orientadas a esto mismo, ¿no? A esos objetivos que también tenemos a nivel organizacional, sin olvidar que cuando estamos elaborando el proyecto, estamos partiendo de una carencia y una solución que estamos presentando en nuestra mente. Otro de los puntos que abordamos en la argumentación fundamentada es la construcción de objetivos. Cuando podemos delimitar qué es lo que esperamos alcanzar, sobre ello, bueno, vamos posteriormente a poder ir construyendo cómo vamos a medir la efectividad de estas acciones sociales. Cómo vamos a decir, bueno, esta solución que yo ahora mismo estoy proponiendo va a tener sentido, va a aportar a la atención de esta carencia social, o en determinado momento me va a permitir también reconfigurar qué es lo que estoy realizando. Estos objetivos a veces pareciera que pues podemos y decimos, partimos en general y los particulares, ¿no? Y de pronto partimos y decimos, bueno, este es a nivel rápido mi objetivo general y no nos detenemos a construirlo. Yo les diría que un buen tip cuando estamos elaborando nuestros proyectos sociales también es centrarnos en esta parte de los objetivos, tenerlos muy claros, porque esto nos va a permitir en todo momento, por una parte, solventar el proyecto cuando lo estamos presentando, cuando vamos a postularlo, pero también para el desarrollo del propio proyecto, para que nosotros tengamos claro también qué es lo que queremos lograr con esto que estamos planteando. Y que incluso cuando nos estamos perdiendo en estas rutas de acción social efectiva, podamos regresar a nuestros objetivos y decir qué es lo que nos planteamos cuando queríamos dar atención a esta necesidad o a esta necesidad organizacional y a nuestras carencias sociales, ¿no? Entonces, el siguiente punto como parte de esta argumentación fundamentada va a ser el de la justificación, en la que vamos a regresar, y si se dan cuenta, bueno, aquí estos cuadros también que están en rojo no es que estén de alguna manera aislados, sino que se conectan, ¿no? Cuando estamos hablando del contexto social y de la justificación, los ponemos con el mismo color porque identificamos también que son elementos que están interrelacionados. Por eso también vemos la interdependencia de todos estos elementos. Estamos viendo que construimos nuestra justificación, no solo de decir, bueno, es que esto es lo que está ocurriendo y justificar el porqué de nuestro proyecto, sino que acá la pregunta importante a responder va a ser, ¿por qué va a ser relevante este proyecto que estamos nosotros elaborando? Y entonces, en ese mismo sentido, si se dan cuenta, pues el contexto social también nos va a permitir justificar nuestro proyecto. Son elementos distintos del proyecto, son etapas distintas en la elaboración, pero sí nos va a permitir conectar incluso mentalmente qué es lo que queremos aportar con ese proyecto. Y finalmente, la fundamentación, que va a ir también vinculada a los objetivos, nos va a permitir indicar cómo impactará nuestro proyecto. Y de más adelante incluso nos va a permitir observar esta medición del proyecto, cómo llegó a impactar en determinado momento. Entonces, es importante, bueno, que podamos profundizar en cada una de estas etapas. En un momento vamos a pasar también a un documento que queremos compartirles desde ISTAC también, que pues también nos ha servido como parte de la metodología para ver cómo todos estos puntos también no solamente se están interrelacionando, sino que permiten que ustedes puedan solventar sus propios proyectos. Y les decía, tanto para alguien más como para ustedes mismas como elaboradoras de los proyectos, pero también para sus propios equipos, que puedan tener claridad de cuál es este conocimiento compartido, como ahora ya decíamos, ¿no? Que estemos todos trabajando en un mismo sentido en torno al desarrollo organizacional y asociativo de estos mismos proyectos. Entonces, ¿dudas hasta aquí en alguno de los elementos? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna parte en la que quieran que nos detengamos? ¿No? ¿Todo bien, doctora Patti? ¿Algo que quieras añadir? Yo quiero nada más enfatizar algo que ya expusiste, pero creo que es interesante. En algunas ocasiones damos mucha información a lo que también llamamos cifras y datos, ¿no? Cifras, hechos y datos. Y que luego buscamos mucho en Internet y vemos muchos datos estadísticos acerca de la situación en torno a la vivienda, a la seguridad, a la violencia, etcétera. Y son datos impactantes, por supuesto. Pero de repente confundimos la justificación con el contexto social. El contexto social es eso, dar cuenta de qué está ocurriendo. Pero la justificación implica
que yo pueda expresar de qué manera mi proyecto va a incidir en ese contexto social. Entonces, no porque yo ponga muchas cifras y datos que son impactantes, significa que ya eso es suficiente para justificar lo que yo quiero hacer. Y en algunos proyectos así lo hemos detectado, que se ponen todas las cifras y datos y luego por lo anterior se justifica hacer tal cosa. Entonces, no porque haya muchos datos y sea impactante, se justifica tu proyecto. Tenemos que explicar claramente de qué forma, cuál es la relevancia del proyecto para la transformación de ese contexto social. Y esa parte de justificación es medular. Sobre todo en mi caso, que he sido evaluadora también de proyectos, ahí esa parte es medular, que la organización tenga claro cuál es su alcance, el alcance de su proyecto, ¿vale? Y por otro lado, los antecedentes con el planteamiento. Bien decía la maestra Yola que los antecedentes hay que plantear qué se ha hecho, qué han hecho las propias organizaciones, qué han hecho las instituciones públicas, qué han hecho las empresas, pero también qué ha hecho la academia, qué hay en el contexto científico. Y a veces perdemos de vista esa parte. Entonces, es importante los antecedentes porque obviamente el planteamiento de lo que yo quiero hacer es donde va a observarse la relevancia y la claridad de la solución que se plantea. A veces estamos planteando cosas que ya se hicieron. A veces estamos planteando hacer cosas como no se deben hacer. Por eso es relevante documentar los antecedentes. Y de esa manera podemos en el planteamiento aludir a lo que se ha hecho, pero lo que falta por hacer es lo que yo estoy planteando. Y eso en algunas ocasiones hasta puede pasar como un proyecto de innovación, ¿vale? Y eso es relevante porque de acuerdo a cómo hagamos el planteamiento en relación a lo que ya se ha hecho, tenemos mayores oportunidades de que el proyecto sea financiado y apoyado, incluso en áreas en las que a veces no las consideraríamos. Por ejemplo, a veces las organizaciones de la sociedad civil no tienen en su radar financiadoras en ciencia y tecnología, por ejemplo, en investigación científica. Y cuando hacen bien este trabajo de antecedentes frente al planteamiento de lo que se propone realizar, tienen mucha oportunidad de encontrar ahí financiamiento y apoyo. Y por otro lado, la relación entre objetivos y fundamentación. La fundamentación implica establecer criterios claros de seguimiento y de valoración. ¿Qué tanto estoy logrando los objetivos? No esperarme hasta el final del proyecto para ver si logré o no, sino establecer fases intermedias o denominados hitos para que yo vaya dando seguimiento, qué tanto estoy avanzando en la dirección de la efectividad de los objetivos. Entonces, eso me parece que pudiera complementar lo que explicabas, Yola. Gracias. Gracias, Patti. Pues ahora sí, pues solamente cerrar esta diapositiva, pues recordando que al final, pues todo esto que ahora ya observamos en sus propios casos de organizaciones, de acción social efectiva, de la atención a carencias sociales, innovación democrática institucional y desarrollo organizacional y asociativo, esto que decían, bueno, ya sabíamos que lo veníamos haciendo, pero no sabíamos que se llamaba así. Ahora, bueno, cómo se vacía también toda esta acción social efectiva en sus diferentes niveles, pues aquí mismo en todos estos proyectos, ¿no? Y un poco ahora yo creo también la invitación para cerrar esta parte y complementar con lo que ya habíamos estado observando, pues es así como ahora hacían este comentario con sus equipos de trabajo sobre en dónde veían esos tipos de acción social efectiva, bueno, que comiencen a ver esta interdependencia de la acción social efectiva en sus tres diferentes niveles al momento de elaborar sus proyectos, ¿no? Ya les decía, bueno, cuando se plantea la acción social efectiva para decir qué es lo que quiero realizar, pues
queda como más claro, pero al final los tres tipos van interdependientes en todos los niveles, vamos a ver conectados en todo momento esta acción social efectiva, ¿no? Y pues ahora sí, como en seguimiento a esta parte de cómo elaborar el proyecto social, pues partimos también de que tenemos para elaborar la argumentación fundamentada que utilizar y un lenguaje o nos hacemos uso de una redacción, un lenguaje especializado. La argumentación fundamentada viene precisamente desde el momento en que estamos, pues, como les decía ahora, ¿no? Arrastrando el lápiz, dándole forma a nuestros textos, considerando incluso, como les decía, quiénes nos van a leer. Cuando hacemos uso de una redacción, de un lenguaje que es especializado, también habla de cómo nosotros como postulantes de estos proyectos, estamos también situándonos desde un conocimiento de todos estos elementos de los que ya platicábamos, ¿no? Conocemos el contexto, los antecedentes, conocemos la carencia social y en ese mismo sentido, bueno, también consideren, cuando ustedes están elaborando todos estos proyectos y los presentan, como les decía, frente a alguien que a lo mejor no está tan especializado en su área, el observar la forma en que ustedes están dominando el tema, observar la manera en la que ustedes son capaces de solventar y de construir, por supuesto, estos argumentos, también da certeza, ¿no? Decía ahora también la doctora Patti, a las y los evaluadores cuando están realizando estas observaciones sobre cuál es el trabajo que están realizando. Yo creo y no cabe duda de que cada una desde sus organizaciones, ahora platicábamos, ¿no? Desde la mediación, desde el trabajo en el sector salud, desde el tema de la salud mental, cada uno se ha especializado en estas carencias sociales. Partiendo de ello, bueno, identificar cuál es el lenguaje apropiado para la elaboración de sus proyectos, pero también les diría que en términos de la redacción, cuidar también por una parte qué tanto podemos ampliarnos en cada una de las secciones, buscar un equilibrio, a veces incluso hay algunas plataformas que nos dicen, bueno, tienes máximo hasta tantas palabras para registrar. Y viene el reto, ¿no? Es como cuando realizabas un tweet, ¿no? Y ahora ya no sé cómo se llaman en X, pero que realizabas un tweet y en un cierto número de caracteres debes de tener esta capacidad de transmitir tu idea. Y en ese mismo sentido, como desde la elaboración de nuestros proyectos, que hay mil cosas que ocurren o pasan por nuestra mente de cómo atender este problema. Si yo hoy les dijera, ¿cuál es el problema más grande con el que se enfrentan en el día a día, en el trabajo, en el contacto con todas estas poblaciones? Me podrían a lo mejor delimitar uno en específico. Y si les digo, ¿cómo lo abordarían ustedes? A lo mejor tendrían muchas ideas, pero al reunirse con sus equipos de trabajo, todavía esas ideas se multiplicarían tanto que de pronto sería difícil encuadrarlas en un solo texto. Entonces, es aquí donde tenemos que desarrollar la capacidad incluso de poder ir seleccionando cuál información resulta pertinente para nuestros proyectos. Y ya veíamos ahora cada uno de estos rubros, ¿no? Bueno, esto se complementa también desde la manera en que estamos redactando nuestros textos, en la cuales estamos también de alguna forma creando todo este discurso ya escrito. Me estoy quedando sin batería. Nada más si me dan un segundito. Pati, no sé si puedas continuar en lo que nada más me conecto, por favor. Sí, entonces, ¿qué entendemos por argumentación fundamentada? Generalmente, cuando vamos a resolver un problema, cada uno tenemos una experiencia y cierto conocimiento al respecto. Incluso nuestra experiencia nos lleva a ubicarnos cómo he resuelto problemas similares con antelación. Y desde esa posición, desde esa experiencia, planteamos cómo se puede resolver el problema. E incluso en muchas ocasiones damos muchas razones, ¿no? Por esto, por aquello. Y eso es justamente la argumentación. Nosotros damos los argumentos. Pero en algunas ocasiones se nos olvida dar los fundamentos. Y es aquí donde aludíamos a la importancia de revisar los antecedentes, qué se ha hecho. E incluso a revisar antecedentes en un
contexto científico, en revistas científicas, porque eso nos permite no solamente dar los argumentos en función de mi experiencia o de mi intuición o de lo que yo creo o como yo creo, sino también permiten fundamentar por qué esa solución o esa acción social efectiva o esa actividad, o por qué estoy pidiendo esos recursos y no otros. Entonces, de esa manera se transforma una intuición o una propuesta en base a la experiencia, se transforma en una argumentación fundamentada. Y un proyecto, cualquier tipo de proyecto, no solamente en el contexto social como los que estamos hablando aquí, pero cualquier tipo de proyecto, una de las características rigurosas es la argumentación fundamentada. Yola, si te parece, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Pati, ya logré conectarme. Y pues sí, justo partimos de estos dos puntos. En primer momento, explicar cuál es el patrón temático en el sentido de identificar cuál es la carencia social de la cual ya hablábamos en el esquema anterior. Y luego, en un segundo momento, también identificar, como les decía, este tejido mental. Todo esto que tenemos en nuestra mente de cómo podríamos atender esta carencia social. Ahora, por ejemplo, que ustedes se reunieron en estos equipos de trabajo, a lo mejor cada uno planteaba, bueno, yo en mi organización hago esto, pero fíjate que nosotros hemos identificado esta carencia, hemos identificado este problema, y quizá alguien desde otra organización que ya ha tenido también la experiencia de ir trabajando a lo mejor desde la parte legislativa o desde el contacto con otros grupos, bueno, podría decirnos, ah, mira, esta problemática, esta carencia social, tú la puedes atender de esta manera. Y en ese sentido, bueno, ese tejido se va volviendo mucho más complejo, se sigue ampliando y ampliando y ampliando. Y pronto vemos este tejido que podría ser muy estructurado, se convierte en toda una red de ideas que si no están bien conectadas, no podríamos entonces crear estos argumentos, porque incluso al momento de explicarlos, no tendríamos la capacidad de organizarlos. Nuestra invitación desde el seminario, pues, es justo empezarle a dar estructura a todo este tejido, tejerlo, desenredar donde se vaya desacomodando el hilo, ir armando todas estas ideas y esto que les vaya haciendo clic de pronto entre una solución, entre lo que están viendo en el contexto y lo que ustedes están imaginando que tiene sentido para solucionarlo, bueno, conectarlo, ahora es como veíamos aquí en las diferentes partes del modelo y veíamos cómo cada color se conectaba con otro, ir conectando estas ideas para ir identificando si tienen también una solución. Explicar el patrón temático, es decir, este tema, este ámbito desde el cual queremos trabajar, también va a implicar que tengamos esta capacidad de delimitar cuál es la necesidad o necesidades sociales que se están abordando, pero también acá cabe también identificar entre estos dos criterios. Por una parte estamos viendo arriba, dice, ¿cuál es la carencia social? Y luego podríamos confundirlo o utilizarlo indeterminadamente, decir, ah, bueno, carencia social igual a necesidad social y no va en ese sentido. Cuando hablamos de carencia social aquí, cabe recapitular lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Carencia social, hablamos de la ausencia de un derecho fundamental, la ausencia de este reconocimiento, ya hablábamos cada una de las carencias sociales que cada una de ustedes atiende. Pero cuando hablamos de las necesidades sociales, estamos hablando de qué se necesita para poder dar atención a esa carencia social. Y entonces vamos a identificar que como organizaciones, cada una va a tener también, dependiendo también de los contextos de los que ahora hablábamos, diferentes necesidades sociales para atender esta carencia. Y vuelvo al caso de nuestras compañeras de AMANC, porque decíamos, el contexto de cada una está en diferentes estados de la República, el contexto es distinto. Y aunque pertenezcan a una misma red organizacional, las necesidades sociales que tiene Susan y las que tiene o identifica también en ese sentido Stephanie pueden ser diversas porque sus propios contextos organizacionales son distintos, comparten valores, comparten la visión, comparten la atención a carencias sociales, pero en la atención a esta carencia en términos de salud también han identificado cuestiones propias de sus estados
Y se han encontrado también que incluso los equipos con los que están trabajando, los recursos, el patrimonio con que cada una de ustedes cuenta, va a ser distinto, no solo en términos económicos, en cuanto al mobiliario, instalaciones y demás, sino al propio conocimiento que se va generando, que se va compartiendo en sus propios nidos organizacionales, ¿no? Entonces, por acá era muy curioso que Susan decía, mi hermana, y es increíble escuchar cómo se identifican y tienen este contacto organizacional. Sin embargo, al final corresponden quizá a nidos distintos en los cuales cada una de ustedes va a tejer incluso sus propias construcciones mentales, sus propias construcciones grupales de cómo atender esta carencia social, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos un ejemplo concreto cuando hablamos de esta carencia social y de las necesidades sociales. Y también vamos a situarlo por ahí, dado el contexto, ¿no? Ahora también lo estábamos observando. De esto va precisamente la argumentación fundamentada, que tengamos esta capacidad de hablar desde diferentes perspectivas de nuestro proyecto, desde qué ha pasado, qué estamos aportando, cómo lo vamos a abordar, porque nos va a permitir justo esto, encontrar los equilibrios entre cada uno de los conceptos. Y por otra parte, vamos a encontrar la consistencia, que va a ser uno de los pilares que nos va a permitir tener la argumentación fundamentada. Y esta consistencia nos va a permitir, de cierta manera, darle centralidad y referencia a la necesidad social. Recapitulamos nuevamente que esta consistencia lo que va a permitir nuevamente, bueno, va a ser que, digamos, esta es la necesidad social específicamente, la necesidad en el sistema organizacional en el que estamos, para poder atender esta carencia. Y entonces regresamos nuevamente a darle consistencia a nuestro proyecto en el sentido de poder también demostrar por qué también están estas necesidades sociales. Y finalmente, la argumentación fundamentada, algo que nos va a permitir también construir, o desde esta posición lo que vamos a hacer a poder construir es una coherencia entre los diferentes elementos del proyecto. Podría parecer algo redundante, decir, bueno, es que es indispensable que busquemos también esta coherencia en nuestros proyectos, pero no tienen ni idea de las veces que en este tejido mental nos perdemos, que de pronto incluso las propuestas o soluciones que estamos dando a las carencias sociales que atendemos no tienen sentido. No tienen sentido porque se alejan propiamente del contexto. Como lo decía ahorita la doctora Patti, hay un antecedente de que ya se realizó algo que no aportó o no solucionó, y no hay coherencia en términos de redacción, no hay coherencia sustancial en cuanto a la solución misma. Entonces, este caminito que ahora recorríamos, y vamos a ver más adelante una serie de preguntas que nos van a servir como guía, este caminito nos va a permitir, esta metodología, llegar a esta argumentación fundamentada, de tal manera que nuestros proyectos también puedan sostenerse de alguna forma por sí mismos. Entonces, doctora Patti, veo que ya vamos ya apretaditas de tiempo para ver el documento. Nada ¿no? más Sí. una cosa. Sí. ¿Tienes una siguiente diapositiva donde estén estos cuadritos? ¿O no la tenemos? Esa. Si le das un clic para que aparezca lo que está en el patrón temático, nada más como a manera de esquematizar lo que es la argumentación fundamentada. La argumentación fundamentada es una característica que va a tener el proyecto. El proyecto, cuando se lea, se van a buscar estas dos características: que tenga un patrón temático, es decir, que siempre hable de algo en concreto, pero ese patrón temático que implica hablar de carencia social, de la solución y de lo que necesitamos para solucionarlo, eso es el patrón temático. De esos 3 puntos es de lo que se trata el proyecto. La carencia que queremos atender, cómo la queremos atender y qué necesitamos para atenderla. Eso es el tema. Ahora bien, para escribir ese tema tenemos que cumplir 2 condiciones: que sea consistente, es decir, que siempre hablemos de lo mismo, que haya una centralidad en lo que necesitamos, en la carencia y en cómo lo vamos a resolver, y que haya una coherencia, porque a veces podemos hablar de lo mismo durante todo el proyecto, pero de repente hablamos cosas que ya no se conectan, como que ya no hay sentido. Esas son las 3 características
de lo que se debe observar en un proyecto social que tiene una argumentación fundamentada. Y por supuesto, tanto el patrón temático como la congruencia deben estar descritos preferentemente con un lenguaje especializado. Entonces, creo que este esquema puede servir para ubicar claramente las características que se busca que tenga un proyecto social. Nada más eso, maestra Yola. Gracias. Muchas gracias, doctora Patti. Si quieren, les voy a mostrar lo que tenemos aquí en el documento, a manera de un rápido avance para la siguiente sesión, para que les dé Ahora- gusto regresar sabiendo que se van a llevar. Ahora también. sí que la maestra Yola les va a decir, bueno, y todo esto, que se llama argumentación fundamentada, que está muy bonito, bueno, ¿y eso cómo lo traduzco en un proyecto ya en mi organización? Eso es lo que va a presentar la maestra Yola. Un poco, pues viéndolo, quizá como les decía, pues, en algún documento, que todo esto que decíamos, la teoría a veces le tenemos miedo y decimos, es que argumentación fundamentada de acción social efectiva y todos estos conceptos que decían, ya los hemos trabajado, pero no sabíamos que los trabajábamos, pues yo creo que también ya el irlo bajando en algo que ahora que ustedes nos decían era de su interés también tener una sistematización de cómo elaborar sus proyectos, de cómo trabajar. Bueno, estamos pues por presentarles también esto, ¿no? De mostrarles pues cómo se ve esto que ahora justo platicábamos, así como este esquema que veíamos al final que nos permitía tener una visión de la argumentación fundamentada. Bueno, pues este cuadrito que si quieren arrancamos con la siguiente sesión, en el que, bueno, sobre todo les diría llevarnos también a manera de reflexión, pues cómo estamos elaborando nuestros proyectos, ¿no? El pensar también qué hemos realizado en nuestras propias organizaciones y que podamos a lo mejor también a modo de tarea traer también en mente esta delimitación de la carencia social que estamos atendiendo como organizaciones y también de las necesidades sociales organizacionales que tenemos, ¿no? Como organizaciones, ¿qué necesidades sociales tenemos para atender estas carencias sociales? Entonces, con base en esto y teniéndolo también muy definido en mente, creo que podemos arrancar la siguiente sesión para ahora sí ir dando pasos a cómo ir construyendo sus proyectos también con esta argumentación fundamentada que creemos también a nivel organizacional les puede fortalecer y llevárselo como herramienta y un aprendizaje del seminario, ¿no? Entonces, no sé si quieran Hacerles aportar algo más. un planteamiento a manera de cierre de tarea, de reflexión. Hemos dicho aquí una diferencia sustantiva que me parece que en el lenguaje coloquial de repente no enfatizamos o a veces no nos paramos a reflexionar cuál es la diferencia entre carencia social y necesidad social. Y a veces nos referimos de manera indistinta y decimos la necesidad social que tiene el grupo de mujeres, las mujeres, los niños con cáncer, la necesidad social que tiene. Pues resulta que acá, al menos en este seminario, nos estamos posicionando desde una perspectiva de derechos humanos, ¿ok? De tal manera que entendemos carencia social como una falta de algún derecho humano. Y los derechos humanos que vienen desde un acuerdo internacional, pues nuestro gobierno, como parte de esos acuerdos internacionales, lo firmó, ¿no? Entonces, al firmarlo, lo trajo y está plasmado en la Constitución, en la Carta Magna de este país, de tal manera que al estar plasmado en la Constitución, se convierte en una obligación del gobierno y del Estado. Sin embargo, vemos que muchos grupos de la población pues no gozamos de esos derechos. Y ese no goce, es decir, tenemos una carencia de ese derecho humano.
¿vale? Entonces, ahí ubicamos la carencia. La carencia social es la falta del goce o de la garantía de algún derecho humano, ¿ok? Ahora, por otra parte, cuando la sociedad civil se organiza, como lo han hecho ustedes, como lo hemos hecho nosotras y nosotros, cuando nos organizamos como grupo, como organización, en cualquier modalidad, tenemos necesidades para poder atender esas carencias sociales, que es el objetivo que nos hace organizarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotras como organización, como sociedad civil organizada, tenemos necesidades para poder atender esas carencias sociales. Por eso, quienes tenemos las necesidades sociales somos las organizaciones. La población, lo que tenemos son carencias sociales. Y aquí la tarea. Si yo tengo que documentar en mi proyecto social qué carencia social atiendo, obviamente no me voy a inventar un nombre. ¿Qué me puede servir como referencia para plantear puntualmente, tengo una carencia social porque no tengo este derecho, porque no tengo garantizado este derecho? Ah, bueno, pues los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos universales. Entonces, esa lista de derechos humanos puede servirme para tipificar, es decir, para caracterizar la carencia social que tengo. Esa es la lógica para poder distinguir entre carencia social y necesidad social. Y si ustedes se fijan, hay una diferencia que a veces no tomamos en consideración y que utilizamos esa expresión de manera indistinta. Entonces, estos dos conceptos creo que es útil que ustedes pudieran reflexionar esa diferencia y en su caso, ahora sí que a manera de tarea, quien la quiera hacer, puede traernos para la siguiente sesión un ejemplo de 1 o 2 carencias sociales en función de qué derecho es el que no está garantizado y la contraparte, que es entonces para atender esa carencia social, ¿qué necesidades sociales tengo como organización? ¿Vale? Y creo que ese ejercicio puede ayudarnos mucho porque ese ejercicio nos ayuda también a vincularlo después con el tipo de acción social efectiva que necesito. Y si ustedes se fijan, con esa secuencia y con esa interdependencia, no solamente en los conceptos, sino esa interdependencia entre estos 3 conceptos que hemos visto, me van a ayudar a darle a la argumentación fundamental de mi proyecto, me van a permitir darle coherencia y consistencia. ¿Sí? Entonces, por eso creo que esta distinción va a ser útil si la retomamos la siguiente sesión, además de esta herramienta que desde ISTAC Yola nos va a presentar la siguiente sesión y con la cual se los vamos a hacer llegar porque ese va a ser como el instrumento con el cual van a ir preparando un proyecto o la información de algún proyecto que va a servir para mostrarlo aquí a nuestras colegas para valorar si han sido útil lo que hemos visto en el seminario y también para efecto de cierre del seminario, ¿vale? Entonces, si les parece bien, Yola, cerramos. Muchas Sí, damos por gracias de mi parte. Ay, nada más. Nada más. Leti. No, Ujú, muchas gracias. gracias a ustedes. Pati, dijiste que la carencia social es cuando algún grupo de la sociedad no está satisfaciendo una necesidad y se le está violentando un derecho. No está satisfaciendo una necesidad, eso es extra, Leti. Eso quítalo de la redacción. Ajá.
Entonces, La se le carencia está violando un social, derecho. la carencia social es cuando no tienen un derecho garantizado, Ah, ok. ¿ok? Y La la necesidad necesidad social social, la tiene la organización. Cuando ya te organizas, entonces ujú, tienes necesidades organizacionales, ¿no? No ajá, vas a poder atender la carencia porque vas a necesitar dinero, vas a necesitar voluntariado, vas a necesitar conocimiento, esas son las necesidades de corte social, muy bien. no son necesidades de lucro, Ujú. son necesidades para atender carencias sociales. Por eso se llaman necesidades sociales que tiene la sociedad civil organizada. Oh, muy bien, ¿Ya? ya. Perfecto. Gracias. Muy Sí. bien. Sí. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Buenas Yola, noches. déjame por favor recordarles que les Gracias. estamos compartiendo materiales, de tal manera que todos estos conceptos, si ustedes los manejan en sus proyectos, en sus informes, etcétera, ahí están los materiales para que justo ustedes documenten de dónde sacan estos conceptos y tengan el fundamento en sus argumentos.